esta maravillosa presencia de nuestro Rey como la que hay en este lugar. Sean todos muy bienvenidos. Salude a sus hermanos ahí alrededor de usted. Bendiga a alguien. Comparte el amor de Jesús con alguien. Si por ahí ve a alguna persona nueva, quizá vaya, salúdelo, déle la bienvenida. Gloria al Señor. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para la palabra? Gracias, Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude en esta mañana. La redención descansa poderosamente en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Amén. Y vaya que tenemos un fundamento sólido, una roca inconmovible que sostiene no solamente toda nuestra vida presente, sino también la venidera. Gloria al Señor. Debemos comprender que entre mayor sea nuestro entendimiento y fe en la persona de Jesús, mayor será nuestra confianza en su plan para nuestras vidas. Si tú quieres realmente confiar en Dios, confiar en Jesús, lo que tú necesitas es conocerlo más. Amén. Lo que tú necesitas es tener una mayor comprensión. Evidentemente, para esto se requieren dos cosas. Número uno, la palabra de Dios. Y número dos, la ayuda del Espíritu Santo. Así es como crece nuestro entendimiento. Así es como crece nuestra comprensión. Así es como usted y yo adquirimos revelación acerca de la obra y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Misma, como ya le mencioné, fortalece nuestra confianza en su plan para nuestras vidas. Esta es la razón por la cual la Escritura nos revela todos los ángulos posibles del Señor. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:18: por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Ese espejo es la palabra. Ese espejo es la Escritura, iglesia. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen por el Espíritu de Dios. Uno de esos ángulos acerca del Señor, y probablemente el más oscuro, el más misterioso, sea el de su sufrimiento. Diga conmigo, el sufrimiento de Jesús. Hoy yo quiero hablar acerca del dolor y el quebranto del Mesías, porque es ahí, escúcheme bien, iglesia, en la parte más oscura de la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, donde se encuentra nuestra mayor victoria. En la mayor debilidad de Cristo es donde se encuentra la mayor fortaleza nuestra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo lo relacionado a su dolor y a sus padecimientos es de vital importancia para nosotros. Comprender que el Verbo se hizo carne por amor, pero con el objetivo de morir en una cruz por nuestros pecados, es la piedra central de nuestra fe. La semana pasada, ¿cuántos recuerdan el mensaje de la semana pasada hablando acerca del misterio de la encarnación? Muchas gracias. Aprendimos cómo Dios fue manifestado en carne, y eso es realmente algo asombroso. Sin embargo, se vuelve aún más asombroso
Cuando nosotros descubrimos que la misión principal del Dios encarnado era padecer y morir por la humanidad. La misión central del Dios encarnado no era hablarnos del reino, no era sanar a los enfermos, no era alimentar a las multitudes. Esas cosas fueron en alguna forma consecuencias de la manifestación de su persona, de su deidad y del reino de Dios. Pero la misión central del Dios encarnado era padecer y morir por cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén? La muerte del Mesías, nuestro Señor Jesús en la cruz, escuche, fue la evidencia más grande de su humanidad. Quiero repetir eso. La muerte del Mesías, nuestro Señor Jesús, fue la evidencia más grande de su humanidad. Del mismo modo que su resurrección fue la evidencia más grande de su deidad. Se da cuenta que en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo encontramos las dos evidencias más grandes acerca, primero, de su humanidad y segundo, de su deidad. Qué gloriosa y majestuosa persona es nuestro Señor, digno de toda gloria y de todo honor. Ahora los voy a sumergir en la copa amarga de nuestro Señor. ¿Cuántos están listos para eso? ¿Usted ha visto esos videos donde dice descripción gráfica y se le da la opción a usted de ver o no la imagen? Isaías 53 nos da algo parecido a eso. Quiero que me pongas la NTV ahí, por favor. Quiero que me acompañe Isaías 53. Verso 1. ¿Están listos? ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Ahora comienza a hablar de Jesús. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Evidentemente se refiere después de que fue azotado, después de que fue herido, después de que fue humillado. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Es la descripción gráfica de un hombre que ha sido completamente desfigurado por su tortura. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, escuche, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas y hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron y a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de su camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte, escuche bien, del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. ¿Dónde están los descendientes
aleluya, que vienen como consecuencia de la ofrenda por el pecado, del sufrimiento de nuestro Señor. Dice: disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Denle un fuerte aplauso a mi Señor, aleluya. Qué maravillosa escritura, ¿no? Isaías 53 nos da una de las descripciones más gráficas y crudas acerca del sufrimiento y el dolor que nuestro Señor y Salvador Jesús experimentó por nosotros. Diga: por nosotros. Y esta es, iglesia, probablemente una de las cosas más difíciles de comprender por cualquier persona que sincera y reflexivamente medite en lo que fue llevado a cabo en aquella sangrienta cruz. La semana pasada hablábamos de Juan, quien escribió el Evangelio de Juan, que a diferencia de los otros 3 evangelios, Juan comienza hablando de la deidad de Jesús. Juan comienza hablando del verbo que era antes del principio, el verbo que estaba con Dios y que era Dios, el verbo que se hizo carne. Su evangelio, como leímos la semana pasada, nos revela la verdadera identidad de este Mesías, como lo hemos estado aprendiendo en estas últimas semanas. Juan lo describe como el verbo que existía ya en el principio, el verbo que era con Dios y era Dios. Le describe como aquel en quien está la vida, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y que venía a este mundo, el Mesías que trajo la gracia y la verdad. Juan culmina esta maravillosa descripción de la deidad encarnada en Cristo diciendo: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, escuche esto. Imagine por un momento a Juan, quien está siendo iluminado por el Espíritu Santo a través de las escrituras de Moisés, de los profetas y de los salmos, asombrado y conmovido hasta las lágrimas al reflexionar acerca de la identidad de este hombre que había experimentado tal grado de sufrimiento y de dolor para salvarnos. Piensen en esto: de todos los discípulos del Señor, se menciona que solo Juan y 3 mujeres estuvieron presentes al momento de la crucifixión. De todos los discípulos, que por cierto no fueron solamente 12, fueron cientos. La Biblia dice que Jesús, después de su resurrección, se apareció a más de 500 hermanos. Los discípulos de nuestro Señor Jesús eran cientos, pero el día de su muerte, junto a Él o cerca de Él, solamente había 4 personas. Juan, el escritor del Evangelio que lleva su nombre, y también de la primera, segunda y tercera carta de Juan, y el Apocalipsis, y 3 mujeres más, entre ellas la madre de Jesús. De todos los discípulos del Señor, solo Juan y 3 personas más estuvieron presentes. Esto significa que ellos fueron testigos, escuche, testigos presenciales, lo vieron con sus propios ojos, el sufrimiento y la agonía del Mesías en la cruz. Nadie como ellos podía dar una descripción más gráfica de lo que sucedió ese día en la cruz. Ahora, yo me imagino a Juan ahora. Recuerde, Juan es el escritor del evangelio que lleva su nombre, y ese evangelio comienza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Imagínate a Juan recordar una y otra vez esas crudas imágenes de la crucifixión en su corazón, y al escribir su evangelio preguntarse a sí mismo: ¿cómo es posible que Dios se haya hecho carne para sufrir de esta manera? ¿Cómo es posible que el que era desde el principio, aquel que es la vida, mi creador y mi Señor, haya experimentado el dolor de la muerte en una cruz horrenda por la humanidad? Este hombre que conoció a Jesús no simplemente como un hombre o como un profeta, que llegó a conocer a Jesús como Dios, fue testigo ocular de cómo este Dios encarnado sufría la muerte más horrenda de su tiempo en una cruz. Se desangró delante de su vista.
entregó el Espíritu, murió frente a sus propios ojos. Ahora, iglesia, y es que es imposible que nosotros realmente dimensionemos la grandeza de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la tierra sin que consideremos sus padecimientos. Tú nunca vas a comprender la dimensión de la grandeza de la obra de Cristo en la tierra a menos que consideres sus padecimientos. Ahora nosotros, después de todos estos mensajes que hemos escuchado, donde yo los he llevado como Juan, les he hablado desde la perspectiva de la identidad de Jesús como Dios hasta la perspectiva de la identidad de Jesús como hombre. Y ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, mostrándoles a cada uno de ustedes sus padecimientos. Pero ahora sabemos que este hombre no era un hombre común. ¿Alguien dice amén? No fue un hombre común el que estaba agonizando en esa cruz. No era cualquiera el que se estaba desangrando y derramando su propia vida. Sabemos que era Dios vestido de un cuerpo mortal el que estaba padeciendo los horrores de la crucifixión romana, la cual, por cierto, estaba diseñada para provocar el más grande dolor y sufrimiento. La cruz no era simplemente una sentencia de muerte, sino una sentencia de agonía y muerte, porque la cruz estaba diseñada para provocar el más grande dolor y sufrimiento, y al final la muerte. El Rey de Gloria era quien estaba experimentando el más cruel dolor, el que es el principio y fin, el alfa y la omega, el Dios todopoderoso, quien voluntariamente y por amor está siendo quebrantado por todos nuestros pecados. Imagine usted el asombro de Juan al considerar todas estas cosas, teniendo ya toda esta información. Debió de haber sido demasiado fuerte, demasiado impactante, como debería serlo para cada uno de nosotros. Sinceramente, el comprender con mayor claridad la identidad del Mesías a la luz de las Escrituras, bajo la sombra de la cruz, no hace sino llenarme de asombro, admiración y gratitud. Iglesia, no hay otro Dios como nuestro Dios. No hay otra religión como esta. No hay otra fe como nuestra fe. Ahora, es interesante que hubo una etapa, la etapa final del ministerio de nuestro Señor, donde Jesús comenzó a hablar ya continuamente acerca de estas cosas. Parece que probablemente los 2 primeros años, quizás 2 años y medio de su ministerio, Él no mencionó el asunto directamente, pero hubo un momento a partir del cual Él comenzó a decirle abiertamente, sin tapujos, a sus discípulos lo que Él tenía que pasar. En Lucas capítulo 9, verso 22, dice la Biblia, y diciendo: es necesario, y esto lo está diciendo Jesús a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Diga conmigo: padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús se los está diciendo claramente. Era necesario que Él padeciera muchas cosas. Era necesario que Él fuera desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, aquellos que se supone que le estaban esperando, los que conocían la palabra, los que conocían las profecías que hablaban acerca de Él. Dice: es necesario que sea muerto y que resucite al tercer día. Esto sucedió en la etapa final de su ministerio terrenal. El Señor les empezó a hablar claramente acerca de sus padecimientos. A mí me parece tremendo que aunque Jesús les hablaba ya claramente de estas cosas, ellos no lo entendían. Y yo lo leo una vez y lo leo otra vez, y yo digo: ¿cómo es posible de que esta gente no lograra entender algo que era tan claro? Ahora, no los juzgue, porque para ellos no era tan sencillo como usted se imagina. Jesús les está diciendo: voy a sufrir, voy a padecer, me van a rechazar, me van a matar y voy a resucitar al tercer día. Y ellos no lo entendían. Pero ¿sabe por qué?
Imaginen la expectativa de estos hombres. Recuerden, son judíos. 400 años de silencio desde el último profeta, Miqueas. Había una gran expectativa por causa de Juan el Bautista, quien había dicho: viene tras mí el que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar encorvado, agachado la correa de su calzado. Así que la nación entera estaba en una gran expectativa del Mesías prometido por Moisés, por los profetas y por los salmos. El asunto es que ellos esperaban a un Mesías de diferente manera. Escuche esto. La expectativa de estos hombres acerca del Mesías era muy diferente. No podían, escuche, imaginarse a un ser que según las profecías estaba destinado a reinar y a libertarlos. Alguien que había sido prometido como un guiador y un profeta de la investidura de Moisés. Imaginaban a alguien como él muriendo antes de hacer todo lo que ellos esperaban. En Lucas capítulo 17, versos 24 al 25, Jesús les dice lo siguiente: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero, mire, pero primero es necesario que padezca mucho. Diga: es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Los discípulos, aún después de la resurrección, no lo entendían. Mire, Jesús había muerto, había padecido y había muerto tal como lo dijo. Había sido sepultado. Inclusive algunas mujeres le habían visto resucitado y la mayoría de los discípulos todavía no lo creía. Y entonces sucede que van dos hombres desanimados, dos discípulos desanimados, que regresaban a su pueblo tristes. Días después de que Jesús fuera crucificado, su maestro había muerto, todo había terminado, y ellos no podían comprender que el sufrimiento de la muerte era parte del plan de Dios, que salvaría a los pecadores mediante su Mesías. Entonces leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 24, versos 22 y 27. Estos dos van caminando de Emaús y se les empareja Jesús, pero ellos no pueden ver que es Jesús. Jesús pone un velo en sus ojos. Yo hablé de esto hace algunas semanas. Jesús pone un velo en sus ojos para que ellos no fueran capaces de reconocerle con la vista. Escúcheme, porque ellos fueron discípulos de Jesús, así que conocían su aspecto, sabían cómo él era, pero Jesús intencionalmente puso un velo para que estas personas no lo pudieran conocer con los ojos, iban a reconocerlo de otra manera. Y entonces Jesús les pregunta, se les empareja y les dice: bueno, ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué están todos apachurrados, todos tristes, todos desanimados? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, a partir del 22 por favor, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? A partir del 22 por favor. Esto que me ayude mucho con la Biblia, porque aquí hay mucha Biblia. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo: ¿eres tú el único forastero? Ve como estos ven a Jesús. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero escuche, y esa era la razón por la que ellos no podían entender lo que Jesús les decía antes de padecer. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Vea la expectativa que esta gente tiene acerca del Mesías. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Así que
es entendible que era muy complicado para ellos cuando Jesús les hablaba de padecer y de morir, que ellos cotejaran esa información y la asimilaran a Jesús. Porque al ellos creer que Jesús era el Mesías, creían que era un Mesías libertador, aquel que ellos esperaban, el que había de redimir a Israel. Entonces dice: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Se da cuenta que estos hombres están escépticos ante el testimonio de estas mujeres que vieron a Jesús resucitado. Dice: como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él, a Jesús, no le vieron. Y vea lo que dice Jesús. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Alguien le da gloria a Dios, aleluya. O sea, Jesús no quiso revelarse, es decir, Jesús no quiso que ellos le conocieran por la vista. Jesús quiso que ellos le conocieran a través de las escrituras. Y entonces les reprocha, les dice: ¿por qué son tan cabezones? ¿Por qué son tan duros, tan tardos de corazón para creer? Ni siquiera entender, porque como ya muchos de nosotros nos hemos dado cuenta, dentro de toda esta serie de enseñanzas hay muchas cosas que son difíciles de entender. El asunto es que Dios no nos llamó a entender primero, sino a creer. Creemos primero y después, progresivamente, con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra, vamos comprendiendo. Pero entonces Jesús les dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. No era necesario, diga conmigo, era necesario, dígalo otra vez, era necesario que el Cristo padeciera, que el Cristo sufriera, que el Cristo muriera, que el Cristo experimentara el dolor y el quebranto, la agonía, el sufrimiento. Era necesario, era importante. Y yo le voy a explicar por qué. Porque ahí es donde está nuestra más poderosa y grande victoria, iglesia de Jesús. Ahí es donde descansa nuestra fe. Nuestra fe no descansa en clichés de Facebook, ni de Instagram, ni de TikTok. Nuestra fe no descansa en frases motivacionales dichas por algún elocuente motivador. Nuestra fe descansa en la realidad gloriosa y poderosa de que el Dios encarnado padeció y sufrió una cruenta muerte en la cruz del Calvario para salvarnos a usted y a mí del infierno, de la muerte y del pecado. Alguien puede darle gloria a Dios en este lugar. Amén, apláudele a Jesús. Mi fe no está fundada en clichés. Mi fe no está fundada en frases motivacionales. Mi fe no está fundada sino en la realidad gloriosa de que Cristo Jesús murió por mis pecados. Ahora escuche bien. No entendieron. Ahora, como siempre, a las mujeres les cayó el 20 más rápido que a los hombres. Los hombres somos como de acción retardada. Las mujeres fueron al sepulcro. Qué interesante, miren mujeres, qué maravilloso es el plan de Dios para la mujer. Las primeras personas que vieron a Jesús resucitado fueron mujeres. Alguien dice: es que la Biblia minimiza a la mujer. No, la Biblia exalta y levanta a la mujer a un lugar de dignidad. No el lugar que el feminismo podrido le está dando a la mujer, que le está quitando su identidad, la está desfeminizando, la está volviendo hombre literalmente. La palabra de Dios exalta a la mujer, la levanta a un lugar, al lugar que Dios le concede, al lugar que Dios le dio. Aleluya. Mujeres, ustedes nunca deben ser como todas estas feministas les tratan de convencer que ustedes sean. Ustedes sean lo que Dios diseñó que ustedes fueran. Y entonces había 3 mujeres por ahí
que ya sabían que Cristo había resucitado y todas las demás bolas de cabezones no lo podían creer. ¿Cómo era posible que el Mesías prometido, el Rey de Israel, el libertador, el león de la tribu de Judá, fuera a morir cuando lo que ellos esperaban era que lo libertara? Bueno, ¿sabe? Jesús mismo se los tuvo que explicar. ¿Alguien dice amén? Porque para mí realmente es tan asombroso que ellos no creyeran y que Jesús mismo tuviera que explicárselo. Fue el Señor Jesús el que le abrió los ojos. No dice en estos dos caminos de Emaús, dice: no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría el entendimiento para que comprendiéramos las Escrituras. Diga conmigo: Señor Jesús, abre mi entendimiento para que comprenda las Escrituras. ¿Sabe por qué yo le estoy predicando tanta palabra en estas últimas semanas? Porque eso es lo que le va a abrir el entendimiento. Aleluya. Eso es lo que lo va a hacer a usted llegar a conocer realmente a este glorioso Salvador. No ninguna frase motivacional, no ningún cliché, no ningún mensaje psicológico. Diga: la palabra de Dios. ¿No dice la Biblia que Jesús les habló por las Escrituras todo lo que de Él decían? Ellos llegaron a conocer a Jesús a través de lo que la Biblia decía de Él. Así que se les reveló. Ahora, el Señor tuvo que abrirle los ojos para que vieran que las Escrituras habían profetizado de un Mesías que iba a padecer y que iba a sufrir antes de reinar y antes de gobernar. Y en Lucas capítulo 24, versos 36 al 49, ellos están reunidos porque resulta que ya las mujeres les dijeron: vimos al Señor Jesús. No solamente vimos al Señor Jesús, vimos un ángel. O sea, fuimos testigos de la manifestación angelical y de la resurrección del Señor Jesús. Dice: todavía estaban ellos hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Ellos se espantaron. Recuerde, están viendo a un muerto caminar y hablar. Muchas veces nosotros decimos: ay, qué cobardes. Usted sabe por qué cada vez que un ángel se aparece en la Biblia, lo primero que el ángel dice es: no temas. Señor, déjame ver un ángel. Hermano, si se le aparece un ángel, usted le va a dar una cosa. Un día, mire, a mí me gusta orar cuando no hay luz, por la madrugada. Bueno, muy temprano por la mañana. Entonces un día yo estaba orando y vivíamos todavía por allá, cerca de la iglesia del pastor Juan Manuel. Y había un pequeño pasillo entre el baño y la entrada de la casa donde yo oraba. Entonces yo caminaba para acá y caminaba para allá. Padre, te adoro, gracias Señor, yo te amo, te bendigo, te exalto. Qué maravilloso eres, mi Dios, oh Dios. Y estaba yo en esa cosa adorando a mi Dios, orando y buscando a Dios. Y de repente yo volteo y me encuentro con una silueta aquí. Mi hermano, me llevé el susto de mi vida. ¿Sabe quién era? Mi esposa, que iba al baño. Pero mire, me dio el susto de mi vida. Yo estoy así: Padre, gloria a Dios. Y yo volteo y me encuentro aquí una silueta oscura. Y se me subió todo, yo no sé. Yo dije: ¿por qué no avisas? Y me dice: voy al baño. Y yo me quedé meditando. Si me asusté con mi esposa, imagínate que se te aparezca Jesús. Imagínate que se te aparezca un ángel. Cada vez, lea la Biblia, cada vez que un ángel se aparecía, lo primero que el ángel decía: no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Dice la Biblia, entonces estaban ¿cómo? Espantados y atemorizados, y pensaban que veían un espíritu, pensaban que veían un fantasma. Pero él les dijo: ¿por qué se asustan? Estoy leyendo obviamente una versión un poquito más clara. ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo.
tóquenme y véanme, un espíritu no tiene carne ni huesos, como pueden ver que los tengo yo. Y al decir esto les mostró las manos y los pies. Y como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, vean, lo estaban viendo con sus propios ojos. Dice, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían. Y Jesús les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y él lo tomó y se lo comió. Yo imagino a Jesús comiendo y los discípulos así. ¿Tú estás viendo lo que yo estoy viendo? Luego les dijo, mire esto, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, mire, les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras y les dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera, aleluya. Diga, era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento. Diga, que se predicara el arrepentimiento. El arrepentimiento es parte del mensaje del evangelio y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Den un fuerte aplauso a mi rey, por favor. Fue hasta ese momento que ellos comprendieron esta importante y poderosa verdad acerca del Mesías sufriente, del Mesías que iba a padecer, del Mesías que iba a experimentar dolor y muerte. ¿Y sabe qué tremendo? Comprendieron también que el sacrificio de Jesús era central en el mensaje de salvación. Porque escuche bien, toda nuestra fe, mire bien, esto no es cualquier cosa. Toda nuestra fe, el evangelio, está fundado en esta gloriosa pero misteriosa verdad de que el Dios Todopoderoso había venido en carne humana a sufrir y padecer la muerte para salvar la humanidad. ¿Sabe que en su primer mensaje el apóstol Pedro dice lo siguiente? Hechos capítulo 3, versos 13 y 20. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron, escuche, al santo y al justo y pidieron que se les entregara un homicida. Y fue así como mataron, escuche, no a cualquier persona, mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido. Por la fe en Jesús, Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia, pero Dios cumplió, escuche, de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas, es decir, que su Cristo tenía que padecer. Diga conmigo, el Cristo tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús, quien ya les fue antes anunciado. Ahora, esto está tremendo. Comprender después de la muerte y resurrección del Señor que el plan de Dios era exactamente así desde el principio. Hay gente que dice, ay, qué malo que mataron a Jesús. ¿Por qué nadie lo defendió? Y el que estaba grabando, ¿por qué no hizo nada? Ese es millennial para acá. Chiste millennial para acá. Ese era el plan de Dios. Escúchame, mírame por favor, iglesia. Jesús no murió por casualidad y tampoco murió simplemente por la voluntad y el diseño de quienes, uno,
lo empujaron a la muerte los fariseos, los escribas, la turba religiosa que le envidiaba. Y tampoco fue empujado a la muerte por Poncio Pilato, que finalmente, movido por presión, tuvo que hacer lo que las masas le empujaban a hacer. No, era el diseño de Dios. Su Cristo tenía que sufrir, su Cristo tenía que padecer, su Cristo tenía que morir. Y todo esto por ti y por mí. Dar un aplauso al Rey. Pero yo quiero que usted entienda el impacto que esto tuvo ante los discípulos. Porque comprender después de la muerte y resurrección del Señor que el plan de Dios era exactamente así desde el principio fue una revolución en sus corazones. Porque estos hombres y mujeres adoraban a un Dios que había sufrido por ellos. Tú puedes ver a Jesús, pregunta, como un Dios que ha sufrido por ti. ¿Sabe por qué al día de hoy alguna gente no es capaz de sacrificar nada por Jesús? Nada, ni siquiera su tiempo. ¿Sabe por qué? Porque no entiende esto. Estos hombres fueron revolucionados de tal manera al comprender que su Mesías, su Salvador, su Dios, su Creador, sufrió por ellos, que fueron capaces de dar absolutamente todo por Él, incluyendo su propia vida. Yo te exhorto a que cada vez que no tengas ganas de venir a la iglesia, recuerdes lo que te acabo de decir. Que cada vez que te cueste sacrificar algo, entregar algo, rendir algo, aunque sea tu tiempo, aunque sea tu dinero, aunque sea hablar del amor de Cristo con alguna persona en necesidad, te acuerdes de que tu Señor y tu Salvador sufrió por ti. Porque esto es clave, iglesia. Esto es clave. Ahora, esto, comprender que adoraban a un Dios que había sufrido por ellos. Un Dios, escúcheme, un Dios que ha sufrido por ti. Dígame qué Dios de cualquier otra religión hace eso. No existe ni uno solo, ni uno solo, ni una sola religión, ni una sola falsa doctrina, ni una sola de estas creencias alrededor de nuestro mundo puede decir que su Dios sufrió la muerte, el dolor, la agonía para salvarlo. No hay manera. No hay manera, no hay otro Dios como nuestro Dios. Alguien dice amén a eso. Esa es la razón por la cual a mí nadie me puede convencer de que hay otro camino, o de que hay otra manera, o de que hay otra forma mejor. No existe tal cosa, iglesia, no existe. Convenzámonos de una vez. Tenemos un Dios sufriente, tenemos un Dios que fue probado en la angustia, en el dolor, en el sufrimiento, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el Dios al que tú sirves. Ese es el Dios que te abrió el camino para que tú pudieras ser salvo. Ese es el Dios que te dio la oportunidad de que tú pudieras salir de ese pasado lleno de miseria y de oscuridad, para que ahora tuvieras la vida de un príncipe en la presencia gloriosa de tu Dios. Oh, gloria al Señor. No hay forma que usted me convenza que mi evangelio no es un evangelio de poder, de gloria, de autoridad y majestad. Oiga, alguna gente que lee cartas y que lee el tarot y todas esas cosas, tienen una seguridad y una confianza del poder de sus basura. Y algunos cristianos no tienen fe ni en su propio evangelio. No hay nada mejor, no hay otro mejor como Jesús. No hay un Salvador como nuestro Salvador. No hay un Rey como nuestro Rey. No hay un Dios como nuestro Dios. No existe, ni existirá. No lo encontrarás en ningún lugar. No existe. Eres lo más especial. Iglesia, esta gente se convirtió en gente dotada de un poderoso compromiso con la misión y fidelidad que los convirtió en inquebrantables.
Diga inquebrantables. ¿Sabe qué significa ser inquebrantable? Ni siquiera la muerte los pudo convencer de dejar de creer en aquel que sufrió por ellos. Aleluya. Ni siquiera la muerte los pudo convencer. Así que en unos años más, si por ahí aparece un hombre, un líder mundial, que te trata de convencer u obligar a que tú niegues a Jesús para que lo adores a Él, y que si no lo haces tendrás que morir, acuérdate de esto. Acuérdate de esto. Nadie, absolutamente nadie, debe moverte de tu fe y de tu confianza en este maravilloso Salvador que tú y yo tenemos. Él experimentó dolor y quebranto para ser Salvador, así que no debería ser tan difícil para nosotros estar dispuestos aún a sufrir por aquel que padeció por amor para rescatarnos. Termino con esto, porque resulta que el poder del Evangelio está escondido en el dolor y en el sufrimiento y en la muerte de nuestro Mesías. Yo te voy a hablar de 5 pasajes en la Biblia que demuestran que su padecimiento y su dolor son la razón por la cual tú hoy eres libre, eres salvo. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Mi Biblia dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dígame usted, ¿en qué momento Jesús fue hecho pecado? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Jesús se identificó con el pecado. Por eso es que murió y padeció. Él estaba sufriendo en su propio cuerpo el castigo que merecían tus pecados y mis pecados. Al que no conoció pecado, diga: Jesús no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado. Y eso sucedió en la cruz. ¿Con qué propósito? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Quiero que me mire bien y usted comprenda una de las partes más importantes de la redención, y es que hay un intercambio mediante la fe, su pecado por su justicia. Nuestro pecado por la justicia de Él. Él toma nuestro pecado en la cruz y nosotros tomamos su justicia mediante la fe. Escuche bien. Y mediante la cruz Dios considera a Jesús como pecado, pero mediante la fe en la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos considera a nosotros como justos delante de Él. Es uno de los misterios más grandes. Cómo un pecador puede ser considerado justo delante de Dios de esta manera. Así que Cristo se hizo pecado para que usted y yo fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14. Yo no sé si está listo para esto, pero la Biblia dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La razón por la cual la bendición de Abraham no podía alcanzar a los gentiles era por razón de la maldición de la ley. Pero la Biblia dice que en la cruz del Calvario Él se hizo maldición. ¿Qué significa esto, iglesia? Que se rompió el poder de la maldición sobre la vida de todo aquel que cree en el Hijo de Dios, y que además él ahora puede recibir la bendición del patriarca Abraham sobre su vida. ¿Alguien dice amén a eso? Mírame bien, iglesia, por causa de esto ninguna maldición puede prevalecer sobre ti. ¿Alguien dice amén? Si tus familiares padecen de diabetes, a ti no te tiene que dar diabetes.
Si tus familiares hay un antecedente de divorcio o de drogas o de pecado o de inmoralidad, eso no te tiene que suceder a ti, porque la maldición fue rota. Mire, hay enfermedades que están consideradas científicamente, médicamente, como enfermedades hereditarias. Cuando usted adquiere un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, una de las cosas más importantes que le preguntan es acerca de enfermedades que hayan sufrido sus padres o sus abuelos. ¿Por qué? Porque está comprobado que las enfermedades pueden viajar por el ADN. Pero resulta que mi Señor Jesucristo, colgado sobre el madero, se hizo maldición para que yo, diga yo, pudiera ser o recibir la bendición. Diga, ya no hay maldición. Diga, toda maldición sobre mi vida se rompe ahora en el nombre de Jesús. Y la bendición de Abraham viene sobre mí. Denle un fuerte aplauso al Señor. Isaías 53, verso 5. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Hay alguna persona enferma? Diga, por su llaga yo fui curado. Aleluya. La enfermedad fue vencida en la cruz del Calvario. O sea, imagine usted el dolor y el sufrimiento, la agonía y el martirio, la muerte del Señor tenían un objetivo. Y el objetivo era libertar. El objetivo era quitar de en medio todas esas cosas que nos impedían a nosotros vivir la vida que Dios había diseñado. La enfermedad fue uno de los más grandes obstáculos para esto. Por eso es que cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo en la tierra, una de sus principales actividades fue sanar a los enfermos, mostrándonos que nunca fue la voluntad de Dios que la enfermedad gobernara la vida de ninguna persona. Por eso es que dice la Biblia que por su llaga fuimos nosotros curados. Cada vez que venga el diablo, cada vez que venga el síntoma, cada vez que venga, gloria a Dios, el dictamen médico, lo que sea, recuerde, Cristo Jesús en la cruz fue hecho maldición. Cristo Jesús en la cruz venció la enfermedad, y hoy por su llaga somos nosotros ¿qué? Curados. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Gloria al Señor. Ahora escuche, 2 puntos más. Segunda de Corintios capítulo 8 verso 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Cristo no era pobre, Cristo era rico. Pero en la cruz Él murió sin nada, despojado completamente. Inclusive dice la Biblia que sobre sus vestidos echaron suertes. Tal parece que Jesús murió completamente desnudo. Pero dice la Biblia, ya conocemos la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, diga por amor a nosotros, se hizo pobre siendo rico. ¿Para qué? Para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Una de las maldiciones, una de las consecuencias de romper la ley, una de las maldiciones que trajo la ley fue la pobreza, la escasez, la necesidad y la miseria. Lea en el Pentateuco como la Biblia dice claramente que una de las consecuencias por razón del pecado, por quebrantar la ley, eran la necesidad, la pobreza, la miseria, la escasez. Así que era una de las cosas con las que Dios tenía que tratar. En la Biblia Jesús murió completamente despojado. Dice la Biblia, se hizo pobre siendo rico. ¿Para qué? Para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. La maldición de la pobreza no tiene potestad sobre los redimidos. Pero usted necesita creer eso. Por eso le pido que escuche el mensaje que prediqué este viernes, que se llama: tu lugar de comunión es tu lugar de provisión. Y por último, y esta es la más poderosa, este es el home run, gloria a Dios. Hechos capítulo 2 versos 14 y 15.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, aleluya, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús, por medio de la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Sabe que Satanás fue vencido en la cruz del Calvario? Ahí me dice que Jesús le arrebató las llaves de la muerte y del Hades. Jesús le propinó a Satanás su más grande derrota en la cruz del Calvario por medio de la muerte. Así que usted y yo no tenemos por qué seguir temiendo la muerte. Número uno, Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y número dos, tampoco deberíamos de temer a Satanás ni a su reino de demonios rebeldes, porque Cristo en la cruz del Calvario los derrotó. Y ese mismo que derrotó a Satanás en la cruz del Calvario es el mismo que ahora vive en ti por medio del Espíritu Santo de Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Rey, aleluya. Levante sus manos y dele gracias a Jesús, por favor. Dele gracias a Jesús, por favor. Hay tantísimo que agradecer. Hay tanto que agradecer a nuestro Rey, tanto que agradecer a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Él ha hecho todo lo que se tenía que hacer. Él ha sufrido, Él ha padecido, Él ha muerto y ha resucitado para que tú y yo hoy podamos tener acceso a la salvación, a la misericordia, al perdón y a la reconciliación. Si tú estás en este lugar y no tienes una relación personal con el Señor Jesucristo, yo te invito a que tú lo hagas hoy. Arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida a Jesús. Levante todo el mundo sus manos, por favor, y digan conmigo: Señor Jesús, nos rendimos ante ti, te entregamos nuestra vida, perdona nuestros pecados y límpianos de toda maldad con tu sangre preciosa. Envía tu Espíritu Santo para que nos guíe por el camino de tu voluntad. Señor Jesús, creemos que tú eres el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne, el Mesías prometido, que sufrió y murió en la cruz para salvarme. Señor, yo te recibo como mi Salvador, como mi Rey, como mi Señor, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Apláudale a Jesús, por favor. Vamos, ¿cómo no adorar a Jesús? ¿Cómo no adorar a Jesús? ¿Cómo no adorar al Rey? ¿Cómo no levantar las manos? Levante esas manitas, que no le pesen, que no le pesen. Levántelas, levántelas, levántelas. Hay alguna gente que las manos se le hacen como de piedra, no las puede levantar. No, pero por Jesús, por Jesús, por Jesús, por Jesús hacemos cualquier cosa, aleluya. Por nuestro Señor hacemos cualquier cosa. Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Dígalo. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso y coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria.
por los siglos de los siglos. Tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Díselo, tú eres rey, 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 tú eres rey. Tú eres rey. Levanta las manos al rey, adórale. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe, tú eres rey, tú eres rey. Díselo fuerte, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Díselo. Tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Amén. Denle un fuerte aplauso al rey en esta hora. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias mi Señor, gracias mi rey. Aleluya, aleluya. Oiga, alguna gente me mira y me dice, me siento raro. No me dijeron que yo era un campeón, un ganador. No, mi amado, el evangelio se trata de Jesús. Es Él el campeón, gloria a Dios, aleluya. Él es el vencedor, Él es el rey, aleluya. Y nosotros, dice la palabra de Dios, somos el fruto de la aflicción de su alma. Dale la gloria al rey, aleluya. Dios es bueno. Dile a la persona que tienes al lado, Dios es bueno. Iglesia, ¿cuántos han sido edificados en este día? Es maravilloso conocer más y más a nuestro rey, ¿verdad? Más y más, gloria a Dios. Bueno, no le voy a adelantar. Dígalo, sea chismoso. Les amo muchísimo. Que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Que el amor del Padre, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu sea con cada uno de ustedes. Que la bendición de Abraham nos alcance. Que el ángel de Jehová acampe a su alrededor, los defienda de todo mal. Que tengan un maravilloso domingo, una excelente semana. Dios les bendiga. Bendiciones para todos.